México, soy Rosario Freixas. Y yo soy Judith Zubieta. En México, la educación superior presencial, al igual que en otros países del orbe, ha crecido a un ritmo lento, particularmente después de la crisis que provocó el COVID-19. Pero en la modalidad a distancia ha crecido de manera mucho más acelerada y particularmente en los últimos años. El número de mujeres matriculadas en programas educativos a distancia se ha despegado y ha crecido más que el de los hombres. Y es un caso especial, puesto que tradicionalmente las mujeres hemos tenido que enfrentar desventajas. Además, no existe una política educativa que garantice la equidad de género de la educación en México. Por eso la modalidad de distancia puede constituir una oportunidad interesante para el acceso a la educación superior. Entonces, de esto nos dimos cuenta al analizar algunas estadísticas y decidimos hacer un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, en el que nos propusimos analizar el comportamiento de la matrícula justamente en los últimos 5 años para sondear cuáles eran las causas de esta diferencia en el comportamiento entre la educación presencial y la distancia y entre la educación varonil y la femenina, digamos. Entonces nos hicimos estas dos preguntas: ¿cómo ha evolucionado la matrícula, por un lado, y a qué se debe este comportamiento diferenciado? Entonces, lo que encontramos fue que efectivamente en los últimos 5 años vemos un crecimiento realmente notable en la educación a distancia. Son las líneas, las columnas que aparecen en el color más oscuro, las más chiquitas, que se ve el crecimiento mucho más acelerado que lo que estamos viendo en la matrícula escolarizada, que son las barras más grandes y grises un poquito más claritas de los últimos 5 años. Si lo analizamos por sexo, entonces nos podemos dar cuenta que, fíjense ustedes, las dos líneas de arriba son la matrícula femenina, las dos líneas de abajo son la matrícula masculina. Dense cuenta de cómo es el crecimiento mucho más rápido en el caso de las mujeres, pero también de cómo se ha ido ampliando la diferencia entre la educación no escolarizada de mujeres, 54% en 2019 versus 45.6% para los hombres, y ya en el 2023, que es el último año para el que tenemos cifras desagregadas por sexo, 56% de mujeres y 43.8% de hombres. Bueno, pero ¿a qué se debe esto? Buscamos en la literatura. ¿Por qué es que las mujeres están decidiendo estudiar a distancia? Hay causas que no son atribuibles al sexo y entonces esas las dejamos de fuera, y lo que sí encontramos entre muchas otras pues las agrupamos en estos 3 grandes grupos. El primero de ellos son las responsabilidades domésticas y de cuidados. Es decir, sabemos que este tipo de tareas del hogar, del cuidado de los hijos, de los mayores, ha sido atribuido a las mujeres en su mayoría. Y esto pues impide el acceso a la educación porque fundamentalmente pues les requiere de tiempo y de estar adentro de las casas. En segundo lugar están las condiciones laborales y el acceso a la educación, porque en América Latina y México, en tanto parte de América Latina y además otras partes del mundo, las condiciones laborales para las mujeres en muchas ocasiones son precarias, y entonces no hay horarios flexibles, o son horarios muy largos, o requieren de una disposición horaria total, ¿no? Entonces eso pues impide que las mujeres puedan establecer compromisos con instituciones educativas para dedicar tiempo al estudio. Y el tercero, y esta es una buena noticia, tiene que ver con el uso y la apropiación de las tecnologías digitales por parte de las mujeres. Hace un par de años, ya en nuestro país, en México, finalmente fue mayor el número de mujeres que tienen acceso y uso de tecnologías digitales al de los hombres. Y esto evidentemente pues redunda en una educación que requiere de las tecnologías para poder llevarse a cabo. Entonces, salvo desde luego la continuación de este proyecto en el que profundizaremos más en la materia, estas son las conclusiones. Tenemos que comprender estos factores, son esenciales para el diseño de políticas públicas de manera integral, no nada más de carácter educativo.